Dagón. Escribo esto bajo una tensión mental considerable, ya que esta noche dejaré de existir. Sin un centavo y al final de mi suministro de la droga que por sí sola hace la vida soportable, no puedo soportar más la tortura, y me arrojaré desde la ventana de este desván a la sórdida calle de abajo. No creas que por mi esclavitud a la morfina soy un débil o un degenerado. Cuando hayas leído estas páginas garabateadas apresuradamente, podrás adivinar, aunque nunca comprenderás del todo, por qué debo tener olvido o muerte. Fue en una de las partes más abiertas y menos frecuentadas del ancho Pacífico donde el paquete del que yo era encargado fue víctima del pirata alemán. La Gran Guerra estaba entonces en sus inicios, y las fuerzas oceánicas del Uno no habían caído completamente en su posterior degradación, por lo que nuestro barco se convirtió en un legítimo botín, mientras que nosotros, la tripulación, fuimos tratados con toda la justicia y consideración que nos correspondía como prisioneros navales. La disciplina de nuestros captores era tan liberal que 5 días después de ser capturados logré escapar solo en un pequeño bote con agua y provisiones para un buen tiempo. Cuando finalmente me encontré a la deriva y libre, tenía poca idea de mi entorno. Nunca fui un navegante competente, solo podía adivinar vagamente por el sol y las estrellas que estaba algo al sur del Ecuador. No sabía nada de la longitud y no se divisaba ninguna isla ni línea costera. El tiempo se mantuvo despejado y durante incontables días fui a la deriva sin rumbo bajo un sol abrasador, esperando que pasara algún barco o que me arrojara a las costas de alguna tierra habitable. Pero no apareció ni barco ni tierra y comencé a desesperarme en mi soledad sobre la inmensidad agitada de un azul ininterrumpido. El cambio ocurrió mientras dormía. Nunca conoceré los detalles, porque mi sueño, aunque agitado e infestado de sueños, fue continuo. Cuando por fin desperté, descubrí que estaba medio hundido en una extensión viscosa de fango negro infernal que se extendía a mi alrededor en ondulaciones monótonas hasta donde alcanzaba la vista, y en la que mi barco estaba varado a cierta distancia. Aunque uno podría estar fuerzas de imaginar que mi primera sensación sería de asombro ante una transformación tan prodigiosa e inesperada del paisaje, en realidad estaba más horrorizado que asombrado, porque había en el aire y en el suelo podrido una cualidad siniestra que me heló hasta la médula. La región estaba podrida con los cadáveres de peces en descomposición y otras cosas menos descriptibles que vi sobresaliendo del fétido barro de la interminable llanura. Quizá no debería esperar transmitir con meras palabras la indecible atrocidad que puede habitar en el silencio absoluto y la inmensidad estéril. No había nada que se oyera, ni nada que se divisara, salvo una vasta extensión de limo negro. Sin embargo, la misma plenitud de la quietud y la homogeneidad del paisaje me oprimían con un miedo nauseabundo. El sol resplandecía en un cielo que me parecía casi negro en su crueldad sin nubes, como si reflejara el pantano de tinta bajo mis pies. Mientras me arrastraba hasta el barco varado, me di cuenta de que solo una teoría podía explicar mi posición. A través de una agitación volcánica sin precedentes, una parte del fondo del océano debe haber sido arrojada a la superficie, exponiendo regiones que durante innumerables millones de años habían permanecido ocultas bajo insondables profundidades acuáticas. Tan grande era la extensión de la nueva tierra que se había elevado bajo mí, que no pude detectar el más leve ruido del oleaje del océano, por más que esforzara mis oídos. Tampoco había aves marinas que se alimentaran de los animales muertos. Durante varias horas me quedé sentado en el bote, pensando o cavilando, que yacía de costado y proporcionaba una ligera sombra mientras el sol se movía por el cielo. A medida que avanzaba el día, el suelo perdió parte de su pegajosidad y parecía que se secaría lo suficiente para viajar en poco tiempo. Esa noche dormí poco, y al día siguiente me preparé una mochila con comida y agua, como preparación para un viaje por tierra en busca del mar desaparecido y de un posible rescate. A la tercera mañana encontré el suelo lo suficientemente seco como para caminar sobre él con facilidad. El olor a pescado era enloquecedor, pero estaba demasiado preocupado por cosas más graves como para preocuparme por un mal tan leve, y partí audazmente hacia una meta desconocida.
todo el día forjé constantemente hacia el oeste, guiado por un montículo lejano que se elevaba más que cualquier otra elevación en el ondulante desierto. Aquella noche acampé, y al día siguiente seguí viajando hacia el montículo, aunque aquel objeto parecía apenas más cercano que cuando lo avisté por primera vez. Al cuarto atardecer alcancé la base del montículo, que resultó ser mucho más alto de lo que parecía desde la distancia. Un valle intermedio lo destacaba con mayor relieve de la superficie general. Demasiado cansado para ascender, dormí a la sombra de la colina. No sé por qué mis sueños fueron tan salvajes esa noche, pero antes de que la menguante y fantásticamente gibosa luna se elevara muy por encima de la llanura oriental, me desperté con un sudor frío, decidido a no dormir más. Las visiones que había experimentado eran demasiado para soportarlas de nuevo. Y en el resplandor de la luna vi lo imprudente que había sido viajar de día. Sin el resplandor del sol abrasador, mi viaje me habría costado menos energía. De hecho, ahora me sentía bastante capaz de realizar el ascenso que me había disuadido al atardecer. Cogí mi mochila y partí hacia la cima de la eminencia. He dicho que la monotonía ininterrumpida de la llanura ondulada era una fuente de vago horror para mí, pero creo que mi horror fue mayor cuando alcancé la cima del montículo y miré hacia abajo, al otro lado, a un pozo o cañón inconmensurable, cuyos negros recovecos la luna aún no había iluminado lo suficiente. Me sentí en el borde del mundo, asomándome por el borde a un caos insondable de noche eterna. A través de mi terror corrieron curiosas reminiscencias del paraíso perdido y de la espantosa escalada de Satanás a través de los anticuados reinos de la oscuridad. A medida que la luna subía más alto en el cielo, empecé a ver que las laderas del valle no eran tan perpendiculares como había imaginado. Las repisas y los afloramientos rocosos ofrecían puntos de apoyo bastante fáciles para descender, mientras que, tras una caída de unos cientos de pies, la pendiente se volvía muy gradual. Impulsado por un impulso que no puedo analizar con certeza, trepé con dificultad por las rocas y me detuve en la suave pendiente de abajo, contemplando las profundidades estigias donde aún no había penetrado la luz. De repente, mi atención fue captada por un objeto vasto y singular en la ladera opuesta, que se elevaba abruptamente a unos 100 metros delante de mí, un objeto que brillaba blancamente bajo los rayos recién otorgados de la luna ascendente. Pronto me aseguré de que se trataba simplemente de un pedazo de piedra gigantesco, pero tuve la clara impresión de que su contorno y posición no eran del todo obra de la naturaleza. Un examen más detenido me llenó de sensaciones que no puedo expresar, porque a pesar de su enorme magnitud y su posición en un abismo que había abierto la boca en el fondo del mar desde que el mundo era joven, percibí sin lugar a dudas que el extraño objeto era un monolito bien formado cuya masa maciza había conocido la mano de obra y tal vez el culto de criaturas vivas y pensantes. Aturdido y asustado, pero no sin cierta emoción por el deleite del científico o del arqueólogo, examiné mis alrededores más de cerca. La luna, ahora cerca del cenit, brillaba de forma extraña y vívida sobre las imponentes laderas que bordeaban el abismo, y revelaba el hecho de que una extensa masa de agua fluía en el fondo, serpenteando fuera de mi vista en ambas direcciones, y casi lamiendo mis pies mientras estaba de pie en la pendiente. Al otro lado del abismo, las olas bañaban la base del monolito ciclópeo, en cuya superficie ahora podía ver inscripciones y esculturas toscas. La escritura estaba en un sistema de jeroglíficos desconocido para mí, y diferente a todo lo que había visto en los libros, consistía en su mayor parte en símbolos acuáticos convencionalizados como peces, anguilas, pulpos, crustáceos, moluscos, ballenas y similares. Varios personajes representaban obviamente cosas marinas desconocidas para el mundo moderno, pero cuyas formas en descomposición había observado en la llanura surgida del océano. Sin embargo, fue el tallado pictórico lo que más me cautivó. A través del agua intermedia, claramente visibles debido a su enorme tamaño, había una serie de bajorrelieves cuyos temas habrían despertado la envidia de un doré. Creo que estas cosas debían representar hombres, al menos, cierto tipo de hombres, aunque las criaturas se mostraban divirtiéndose como peces en las aguas de alguna gruta marina,
o rindiendo homenaje a algún santuario monolítico que también parecía estar bajo las olas. No me atrevo a hablar en detalle de sus rostros y formas, porque el mero recuerdo me hace desfallecer. Grotescos más allá de la imaginación de un Poe o un Bulwer, eran condenadamente humanos en su contorno general a pesar de las manos y los pies palmeados, los labios sorprendentemente anchos y flácidos, los ojos saltones y vidriosos y otros rasgos menos agradables de recordar. Curiosamente, parecían haber sido cincelados de forma desproporcionada con respecto a su fondo escénico, pues una de las criaturas se mostraba en el acto de matar a una ballena representada como poco más grande que ella misma. Observé, como digo, su grotesco aspecto y su extraño tamaño, pero en un momento decidí que no eran más que los dioses imaginarios de alguna tribu primitiva de pescadores o marineros, alguna tribu cuyo último descendiente había perecido eras antes de que naciera el primer antepasado del hombre de Piltdown o de Neanderthal. Asombrado por esta visión inesperada de un pasado más allá de la concepción del antropólogo más audaz, me quedé reflexionando mientras la luna proyectaba extraños reflejos en el silencioso canal que tenía ante mí. Entonces, de repente, lo vi. Con solo un ligero batido para marcar su ascenso a la superficie, la cosa se deslizó a la vista sobre las oscuras aguas. Vasto, como Polifemo, y repugnante, se lanzó como un estupendo monstruo de pesadillas hacia el monolito, sobre el que arrojó sus gigantescos brazos escamosos, mientras inclinaba su horrible cabeza y emitía ciertos sonidos mesurados. Creo que me volví loco entonces. Recuerdo poco de mi frenética ascensión por la ladera y el acantilado, y de mi delirante viaje de regreso al barco varado. Creo que canté mucho y reí extrañamente cuando no pude cantar. Tengo recuerdos confusos de una gran tormenta algún tiempo después de llegar al barco, en cualquier caso, sé que oí truenos y otros sonidos que la naturaleza emite solo en sus momentos más salvajes. Cuando salí de las sombras, estaba en un hospital de San Francisco, llevado allí por el capitán del barco estadounidense que había recogido mi bote en medio del océano. En mi delirio había dicho mucho, pero descubrí que mis palabras habían recibido poca atención. Mis rescatadores no sabían nada de ningún levantamiento terrestre en el Pacífico, tampoco consideré necesario insistir en algo que sabía que no podían creer. Una vez busqué a un célebre etnólogo y lo divertí con preguntas peculiares sobre la antigua leyenda filistea de Dagón, el dios pez, pero al percatarme de que era irremediablemente convencional, no insistí en mis preguntas. Es de noche, especialmente cuando la luna está gibosa y menguante, cuando veo la cosa. Probé con la morfina, pero la droga solo me ha dado un alivio pasajero y me ha atraído a sus garras como un esclavo sin esperanza. Así que ahora voy a acabar con todo, después de haber escrito un relato completo para la información o la burlona diversión de mis semejantes. A menudo me pregunto si todo no podría haber sido un puro fantasma, un mero capricho de la fiebre mientras yacía en la barca abierta, golpeado por el sol y delirando tras mi huida del buque de guerra alemán. Esto me pregunto, pero siempre se me presenta una visión horriblemente vívida como respuesta. No puedo pensar en las profundidades del mar sin estremecerme ante las cosas innombrables que pueden estar en este mismo momento arrastrándose y chapoteando en su lecho viscoso, adorando a sus antiguos ídolos de piedra y tallando sus propias y detestables semejanzas en obeliscos submarinos de granito empapado de agua. Sueño con el día en que se eleven por encima de las olas para arrastrar con sus pestilentes garras los restos de la endeble humanidad agotada por la guerra, con el día en que la tierra se hunda y el oscuro fondo del océano emerja en medio de un pandemonio universal. El fin está cerca. Oigo un ruido en la puerta, como si un cuerpo inmenso y resbaladizo se estrellara contra ella. No me encontrará. Dios, esa mano. La ventana. La ventana.